Va. Entonces, Alfredo nos habló bastante bien del trigémino. ¿Qué tipo de nervio es? Ya ven que dijimos que hay una manera de clasificarlo. Mixto. Es un nervio mixto, ajá. Pero ¿cuál es la principal función? De las dos predomina una. La sensitiva. Ajá, exactamente. Sensitiva. Y dentro de la sensitiva, pues hay varios tipos de sensibilidad, ¿no? No nada más es la sensibilidad de cuando tocamos algo o que nos tocan la cara, por decir, en este caso. Es, aparte de este tipo de sensibilidad, también sensibilidad al dolor y a la temperatura, ¿ok? Entonces también son maneras de probar si el nervio está funcionando adecuadamente, ya en una exploración física. Aparte, algo, ya ven que platicábamos también de que aparte de comentar si es sensitivo, si es motor, mixto, particularidades de cada nervio. Este en particular es el nervio más grande. Y si se fijan, pues es tan grande que tiene 3 divisiones. B1, B2, B3, oftálmica, maxilar, mandibular. Si se les dificulta saber cuál es cuál, pues es un nervio como pues, grande, tranquilo, bueno, yo me lo aprendí por como OM, de que es como muy tranquilo este nervio, que realmente no, ¿verdad? Pero es una mnemotecnia a fin de cuentas. OM de oftálmico maxilar mandibular, con doble M, OM, van así en orden, B1, B2, B3. Entonces, también importante sobre la primera rama, es una parte del reflejo corneal y del reflejo del lagrimeo, ya ven que habíamos platicado ahorita. Y también pues el B3 se encarga sobre todo de los músculos de la masticación. ¿Qué pasa cuando hay una parálisis? Para saber qué pasa cuando uno de los nervios está dañado, pues hay que aprendernos las funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este nervio? Alguien que me las diga así ya, como que concreto. Son principalmente 4. ¿De cuál, doctora? No le escuché bien, se me trabó. Ah, perdón. ¿Cuáles son las 4 principales funciones del nervio trigémino? Ya dijimos varias. ¿Qué hace este nervio? ¿Para qué sirve? Ya les dije una, que es la más Para fácil, la ¿no? masticación. Exacto, masticación. Les dije la otra, que es la más sencilla de todas, que es la que predomina, sensibilidad de la cara. Sensibilidad motora y facial. Exacto. Bueno, no hay sensibilidad motora, más bien sería sensibilidad facial. En cuanto a motor, pues es la masticación. ¿Qué otro tipo de sensibilidad nos da este nervio, aparte de la cara en sí? Por ¿La ahí, córnea? Alfredo. Sí, bueno, la de la cara como que la había englobado yo en la córnea, pero tienes razón. Pero hay otra parte de, pues no es concretamente la cara, que también tiene sensibilidad por este nervio. ¿Cuál será? También No es Alfredo la no es la mencionó. mandíbula, doctora. Sí, bueno, es más bien eso motor. Pero sí, si se toca la mandíbula es el trigémino. Pero me refiero más bien a otra parte que tenemos 2 ojos, una nariz, 2 orejas. ¿Qué otra cosa está inervada? Sensibilidad. ¿Oído medio? No. ¿El tímpano? Bueno, el tensor del tímpano es una parte. Esa es la 4ª función, de hecho. ¿Qué, perdón? Cuero cabelludo, nariz. Paladar. Por ahí va. La lengua. ¿Sí? Ahí estaba, en la punta de la lengua, justamente los 2 tercios anteriores. Pero no es una sensibilidad, curiosamente coincidió, no es una sensibilidad del gusto. Más bien, ¿qué tipo de sensibilidad es? Pues una somatosensorial, le podríamos decir. O sea, si te corta, el dolor viene del
trigémino. Pero si pruebas algo rico con esos 2/3 anteriores de la lengua, no viene del trigémino, viene de otro nervio, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces quedamos masticación, así como que puntos claves. Sensación de la cara, somatosensación de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Y el tensor del tímpano qué va a hacer? ¿Para qué sirve? Les pongo un ejemplo de cuando se activa el tensor del tímpano. Llego de la consulta bien cansada, estresada, y lo que quiero escuchar es silencio. Llego, mi mamá tiene la tele a todo volumen. Ahí se está activando el tensor del tímpano. Es una manera como de amortiguar sonidos fuertes. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones principales del trigémino. Entonces, si se paraliza, pues todo eso se va a alterar. No vamos a sentir la cara, no vamos a sentir la lengua, vamos a tener, ¿cómo se le llama cuando escuchamos sonidos y nos suenan así como exagerados? ¿Se ¿Zumbidos? acuerdan? Bueno, no, el zumbido, ¿cómo se le llama? Qué bueno que lo mencionas. ¿Cuál es el nombre médico del zumbido? No, no sé. ¿Acúfeno? Sí, o tinnitus. Porque si le pones zumbido, el paciente refiere zumbido en tus notas de cuando seas interna, probablemente te las van a rayar. Entonces, hay que usar los nombres médicos, hay que irse familiarizando. La vez pasada les comenté que hay algo que se llama hiperalgesia, que es cuando te tocan, bueno, no, la vez antepasada, un estímulo se siente como exagerado. En este caso sería hiperacusia. ¿Sí? Sí. Porque el tensor del tímpano no va a estar funcionando bien. Y también, ¿qué pasa? La masticación, los músculos de la masticación van a estar débiles. Entonces, si tengo parálisis del trigémino de un lado, ¿cómo se va a ver el paciente? Del otro lado va a estar íntegro, entonces va a jalar la mandíbula hacia el otro lado. ¿Dudas hasta aquí? No. Doctora, ¿cómo dijo que era la parálisis? La parálisis, simplemente yéndonos a las funciones del nervio, todas van a estar alteradas. Entonces va a haber hiposensibilidad de la cara, va a haber debilidad de la mandíbula, vamos a percibir los sonidos como exagerados porque no hay tensor del tímpano funcional. De ese lado hay que recordar también que puede ser bilateral o puede ser unilateral. ¿Sí? Y pues la lengua. No vamos a tener sensación, somatosensación en los 2/3 anteriores, que es a lo que va el trigémino. ¿Sí? Sí, doctora. Va. Y luego nos hablaba Alfredo también de la neuralgia del trigémino. ¿A alguien le ha dado alguna vez? ¿O tienen algún familiar que le haya dado? ¿O han visto algún paciente? No. No, No es algo, No. no es algo tan raro, probablemente les va a tocar alguna vez un caso. Sí. Imagínense un dolor espantoso, así como pues, de los peores dolores de la vida. Va a ser recurrente, va a ser súbito. Algunos pacientes dicen que se sienten como si hubiera agujas o cuchillos encajándoseles en la cara. Es horrible. De hecho, por eso se le llama tic doloroso, porque es tan intenso que los pacientes tienen como un tic, como que se medio retuercen, hacen caritas, por lo mismo del dolor. ¿Cuál es el tratamiento específico para Oh, eso? yo lo tengo. Duele mucho. ¿Tú tienes neuralgia? Pues quizás unas veces se me sale un tic en el cuello que duele Ajá. intensamente, como que uff, y luego se va, pero dices, oh no. Así pudiera ser a lo mejor neuralgia del trigémino. ¿Y cuál es el tratamiento que tomas?
Nada, nomás como una vez a la semana como que me tuerzo un poco mal. Luego me duelen mucho los músculos del cuello y luego ya. Sí, ya. Como que, Bueno, digamos, sí. volteo y cuando volteo, ahí es donde como que siento un dolor intenso, intenso. Y luego ya se va, pero es como 2 segundos y ya. Ajá. Está extraño que te dé hasta el cuello, no es como lo más típico, generalmente solo la mitad de la cara, porque se afecta uno de los nervios nada más. Pero el tratamiento es la carbamazepina. ¿Qué hace la carbamazepina? ¿La habían escuchado? En Pharma. ¿Llegaron Pharma? Sí, pero no recuerdo haberla escuchado, doctora. No, no la vimos en Pharma. No. Bueno, Pero la es tratamiento para carbamazepina, la epilepsia porque va a disminuir la sobreexcitación de la transmisión nerviosa, algo así, ¿no? ujú, ¿qué necesita una célula para despolarizarse? Sodio, ¿no? Entonces la carbamazepina va a ir directo a canales de electrolitos que la célula necesita para ser estimulada, entonces como las va a aplacar. Es lo que hace la carbamazepina. Y sí, se usa justo para convulsiones. Entonces, ya habíamos hablado del reflejo corneal. Pues creo que prácticamente de este nervio es lo único que hay que saber. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo. No, doctora. ¿No? Muy bien. Me checo cuántas diapositivas traigo de 3, 4 y 6, porque no estoy segura de que acabemos el día de hoy. Sí es importante también revisar eso, si quedaron pendientes. Bueno, si quieren nada más, damos un repaso así express del óptico, de los defectos de campo visual. Puedo proyectar, ¿verdad? ¿Ven algo por ahí? Sí. Sí, Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, hablábamos la vez pasada de defectos del campo visual. Supongamos que no estamos viendo esta parte. Primero la del 7, ¿qué es la mácula? ¿Qué hace la mácula? Esta de aquí. La vez pasada lo comenté también. La mácula es la parte de la retina que se encarga de la visión más fina. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos mácula o tenemos un daño en la mácula? Número 7. A esto se le llama escotoma central, o sea que no tenemos visión en la parte justo del centro. Todo lo demás va a estar bien. Visión periférica sí hay, pero no hay visión central. Eso es una lesión directa en la mácula. Igual si quieren, les paso esta imagen un ratito más. Y luego nos vamos directo al nervio óptico. ¿Se acuerdan que de aquí las fibras todavía no se van a cruzar? Están pues metidas aquí en el nervio. Entonces, si hay una lesión aquí, solamente vamos a perder la visión de este nervio, pero va a ser completa, de este ojo, perdón, va a ser totalmente completa. ¿Qué pasa si se pierde aquí? ¿Se acuerdan qué patología dijimos que pudiera llegar a dañar el quiasma? ¿Tumor? Ajá, ¿en dónde? Galactorrea e hipogonadismo serían las manifestaciones clínicas. Tumor en hipófisis. En la hipófisis. Acuérdense, exacto. Aquí está la silla turca donde está sentadita la hipófisis. Entonces, si crece, pues va a haber aquí un problema. Aquí se están cruzando las fibras. Entonces, ¿cómo se le llama este defecto? Hemianopsia homónima y temporal. ¿Sí? Este es de los que más preguntamos. Y luego nos vamos a tracto óptico. También es otro tipo de hemianopsia homónima, pero no es bitemporal. Si se fijan, porque aquí ya están cruzadas las fibras. Ya pasó el quiasma.
Y luego nos pasamos al núcleo geniculado lateral y quedamos que había dos tipos de lesiones que son cuadrantopsias. Asa de Meyer y asa de Bohm. Pie in the sky, pie on the floor. Es así como las podemos diferenciar. Y es simplemente por cómo se colocan las fibras, si están arriba, si están abajo. Ya ven que hay varias que están dispuestas de diferente forma ya en estas asas. Entonces son ya cuadrantopsias. Es más específico conforme vamos para, ¿sí? Y aquí, ¿por qué la mácula sí está, no está perdida la mácula, si se fijan aquí? ¿Qué les comenté qué pasa con la irrigación de la mácula? Porque aquí dice, si estamos en lóbulo posterior y hay un problema en la cerebral posterior, se va a manifestar como un 6. Pero si es un 3, se va a manifestar así. ¿Por qué es la diferencia? Aparte de la cerebral posterior, ¿qué otra arteria va a darnos irrigación a la mácula? Cerebral media. ¿Sí se acuerdan que lo dije la vez pasada? Por eso en ocasiones se pierde y en ocasiones no. Si la cerebral posterior está intacta, pues realmente no va a haber una lesión. Va a haber una lesión. No va a haber una lesión, perdón, porque va a estar el flujo sanguíneo de la cerebral media intacto. ¿Sí? Y el 7 pues ya quedamos que es la mácula. Esta es la lesión que comentábamos del adenoma hipofisiario, ¿se acuerdan? Cuando hay una compresión aquí. Y esto es como se va a manifestar en el paciente. Una hemianopsia bitemporal. Porque tiene perdido los campos visuales del lado temporal. Y si nos vamos más para atrás, es una hemianopsia homónima, porque es de ambos lados. Porque la lesión ya es más para atrás. Ya están cruzados. Entonces, pues básicamente eso es. Creo que ya tienen clase, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no alcanzamos a ver dudas. Entonces, quedamos pendientes con el 3, 4 y 6 para la siguiente clase. Les doy así como una explicación rápida y nos pasamos al facial para que se prepare quien preparó el facial. Sí, doctora. ¿Ok? Sí, Va, doctora. bueno, muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Sí, doctora. Hasta mañana. Doctora. Bye. Gracias, doctora.